Los Sagrados Corazones de Jesús y María. Claves históricas para entender estas santas devociones. Ofrezco a este corazón todo el mérito, toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas religiosas, de todos los actos de celo, de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practicare hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar al corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y disponga de ella de la manera que más le agrade y a favor de quien le plazca. Pues desde luego que el Sagrado Corazón de Jesús le tomó la palabra al padre de la Colombier y lo fichó para la causa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entregarle todo al Sagrado Corazón de Jesús por medio de la Virgen y ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios Padre. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Seguimos con las catequesis que mensualmente nos prepara Agustín Aranda. La última que tuvimos fue sobre la Virgen Dolorosa, algunas manifestaciones, revelaciones marianas en España, donde la Virgen Dolorosa pues, nos dio una serie de mensajes, fue algo bastante interesante. Pero hoy, Agustín, ¿de qué nos quieres hablar? Buenas tardes, Arturo. Pues en este mes de junio, en el que la Iglesia especialmente dedica al culto de los Sagrados Corazones, hemos querido pues preparar esta catequesis que explique el origen, fundamentos y necesidad de consagrarse a los Sagrados Corazones de Jesús y María para rendir el debido culto. El corazón, bueno, ya ha pasado la fecha del Sagrado Corazón de Jesús, la octava del Corpus, pero durante todo el mes, además en tu canal, estás pues propagando, como nuestro Señor quiere, la devoción a su Sagrado Corazón. El corazón se tiene como el lugar donde anidan los sentimientos, el amor, lo bueno y lo malo que hay en el hombre. Y nuestro Señor Jesucristo ha querido que sea de su divino corazón traspasado de amor por los hombres, de donde brotasen el agua y la sangre, que representa la gracia sacramental que nos da la vida, por ser hijos de la Santa Iglesia Católica, que él mismo fundó y que Dios Espíritu Santo guía y santifica desde hace 2000 años. Y esto sucedió de manera señalada en el punto máximo de la redención, que fue con la muerte en la Santa Cruz, tras la expiración y la entrega de su espíritu al Padre, quien lo resucitaría al tercer día. Por tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está totalmente relacionada con la redención con el amor. No es como en ciertas épocas se pensó dentro de la Iglesia, una devoción un tanto sensiblera, no se entendió bien, por eso hoy vamos a profundizar. Ya la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de Dios, podríamos situarla en el capítulo 6 del Deuteronomio, donde leemos lo siguiente. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Sí, y ya pasando al Nuevo Testamento, ¿cómo resumir el amor de Dios? Bueno, pues podríamos tomar como modelo el capítulo 4 de la primera carta de San Juan Evangelista, donde se nos dice que Dios es amor y que Él nos amó primero. Literalmente dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. San Juan Evangelista, el discípulo amado, el que apoyó su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor en la Sagrada Cena, pues nos habla del amor de Dios. El amor procede del Padre, hay una cadena de envíos, podríamos decir así, el Padre nos envía a su Hijo, el Hijo nos envía a su Espíritu y el Espíritu Santo nos envía a nosotros. Es decir, el amor no es algo estático, el amor fluye, corre, todo lo debe de inundar. Terminamos el año litúrgico con la festividad de Cristo Rey. Tendría que reinar el amor del corazón de Jesús en toda la humanidad. Lo que sucede es que la humanidad pone pantallas, se cierra y lo rechaza, bien a nivel individual o bien como ha sucedido en el caso de naciones, instituciones. En general, mayoritariamente y con tristeza, podemos decir que la humanidad rechaza el amor de los Sagrados Corazones. Al día siguiente de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, de la octava del Corpus, se celebra la festividad del Inmaculado Corazón de María, del cual también vamos a hablar y vamos a explicar en esta catequesis. En la catequesis de hoy tenemos que tener presente una relación que hay entre estos tres conceptos. Además, a mí me vino una inspiración estando en adoración hace poco ante el Santísimo, y es la relación entre lo siguiente: el amor de Dios que brota del corazón, simbólicamente, del corazón de Jesús, la paz, ¿qué es la paz? Del amor de Dios, de ese amor, pero es un amor con dolor, no es un amor como lo entiende el mundo. Sale la paz, se obtiene la paz. Y también la relación con el pecado, porque el pecado roba la paz, el pecado hace que nos cerremos al amor de Dios, el amor de Dios es el único que borra el pecado y restaña las heridas del mismo. Es decir, en este triángulo donde hay dos vértices buenos y uno malo, amor de Dios, paz, pecado, hay una relación muy estrecha entre esos tres conceptos. El mundo, ese amor es el único camino para la paz. Para tener paz en medio de la tribulación, porque tener paz cuando todo te sale de cara, esa no es la auténtica paz. La paz es la tranquilidad del orden, según San Agustín. El mundo no tiene paz, las naciones no tienen paz, la sociedad no tiene paz, las familias no tienen paz, los individuos no tienen paz, en general, cuando están en pecado. Y lo peor es que la tratan de buscar en el lugar equivocado o con los medios equivocados. Y así no la obtienen. Será una ilusión, algo pasajero, efímero. La tratan de buscar con acuerdos políticos. Acuerdo de paz. ¿Llevarán acuerdos de paz los palestinos y los judíos? Ni se sabe cuántos. O buscan la paz en otras espiritualidades, ¿no? La gente ahora resulta que está en conexión y busca la paz con mucha gente a través de las nuevas energías. Esto es muy curioso, ¿no? Hay gente que no se entiende con su mujer, pero sí está en paz y en armonía con 3.000 personas en el mundo. Muy, muy curioso eso. O buscan la paz en la música, en Internet, bueno, o no digamos en cosas peores, ¿no? En la droga o lo que sea. Y en las 3 P's liberales, como explicamos en el programa sobre las 3 ranas asesinas: placer, poder y poseer. Quieren obtener eso para estar en paz. Bueno, pues todas esas paces son falsas. Y más adelante en la catequesis veremos cómo esa paz no la puede quitar el demonio. No la puede quitar. Si alguien en medio de la tribulación no se desespera, es muy buena señal. El ejemplo excelso, la Virgen María. No significa que uno no tenga dolor, claro. Tiene dolor, tiene tribulación, tiene persecución, pero puede mantener la paz. Eso a ojos del mundo no se entiende. Claro, a
ojos del mundo, que alguien sufra de esa manera, tenga tantísimos problemas, tantísimas cruces y mantenga la paz, no se entiende. Sí, Bueno, Agustín, perdona, me recuerda a la canción Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. ¿Recuerdas? sí, el título me suena, no tengo ahora mismo la... Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Esa se canta cuando está Jesús Eucaristía en adoración. Y claro, te recuerda eso, que verdaderamente la paz en el mundo es cuando Cristo esté en las almas. Mientras no esté Cristo en las almas no puede haber verdadera paz. Pues no, ni verdadera fraternidad, Exacto. fratelli tutti, nada. El segundo punto de esta catequesis tiene 7 puntos, unos más largos, otros más cortos. El primero ha sido esta introducción. El segundo punto es el Inmaculado Corazón de María. Es la parte que más me ha costado preparar. Es la menos conocida, porque sobre el Inmaculado Corazón de María no tenemos claros los conceptos. Así a bote pronto, pues no sabríamos decir qué es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Bueno, ¿por dónde empezar? Antes es de justicia decir que para la catequesis de hoy hemos tomado algunas ideas del obispo de Astana, Monseñor Athanasius Schneider, y del padre peruano agustino Ángel Peña. Es español, afincado en Perú, pero es español. Pues y ya vive, se volvió, ha estado 50 años en Perú y ya vive otra vez en España. Pues no sabía yo ese dato. Muy bien. Pues de estos dos sacerdotes hemos tomado algunas ideas en distintas partes de la catequesis, no en todas. ¿Cómo comenzar el punto 2? El Inmaculado Corazón de María. Pues vamos a empezar remitiéndonos a Fátima. La Virgen dijo, Dios quiere, y subrayo, Dios quiere, no que ella quiera en la medida en que Dios quiere, pero parte de Dios. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Y ella vincula esa devoción a la siguiente promesa. Se salvarán las almas de la condenación y habrá paz. Otra vez la paz. Y salvar las almas de la condenación. Eso es corredención total, creo yo. Vamos. La devoción, la verdadera devoción, la consagración al Inmaculado Corazón de María nos dará la paz. Por tanto, hemos dicho antes que nos situará en la línea del amor que brota del corazón de Jesús y nos apartará del pecado. Ella es la reina de la paz. Lo sabemos por el magisterio de su santidad Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial y ya más avanzado el siglo XX por las apariciones, no son las únicas, pero de Umbe y Medjugorje, la reina de la paz. La importancia de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pues el magisterio de la Iglesia nos muestra el lugar teológico correcto que cabe a la devoción al Inmaculado Corazón de María. Esta devoción está inseparablemente unida a la devoción al Sagrado Corazón de su Hijo. El Papa Pío XII nos enseña que el pueblo cristiano que por medio de María ha recibido de Jesucristo la vida divina, después de haber dado al Sagrado Corazón de Jesús el debido culto, rinde también al Inmaculado Corazón de María parecidos obsequios de piedad, amor, agradecimiento y de reparación. Observamos que aquí el Papa Pío XII no habla de adoración a María, y hace bien, pues solamente a Dios debemos adorar. Pero todo lo demás es idéntico. Ahora bien, además de que a María le debemos la máxima veneración, sí podemos adorar a Dios en María. Eso sí. Entonces, cuando alguien se arrodilla delante de una imagen de la Virgen, nos pueden decir, con parte de razón, oye, te estás arrodillando ante una imagen que no es de Dios. De acuerdo, pero es que contiene a Dios. Por tanto, no es incorrecto arrodillarse delante de una imagen de la Virgen. Ella es el sagrario perfecto, el paraíso de Dios, donde eternamente habita la Santísima Trinidad. María es el engarce de la gema preciosa que es Jesús. Los evangelios que nos dicen que María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué son esas cosas? Podemos preguntarnos si vamos a tener devoción al Inmaculado Corazón de María, ¿qué hay dentro del Inmaculado Corazón de María? Bueno, pues los mayores tesoros habidos y por haber. A saber, palabras divinas,
las palabras del ángel en su anunciación, las de su prima Isabel, las palabras de los magos de Oriente, las del anciano Simeón y las palabras de su divino Hijo. Están guardadas en su corazón. Los misterios de la fe, que especialmente meditamos en el rezo del Santo Rosario, que es la oración preferida de la Virgen. La obra redentora de su Hijo está contenida dentro de su Inmaculado Corazón. Las inspiraciones y mociones que ella, como esposa mística de Dios Espíritu Santo, recibió a lo largo de su vida. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, en continuo crecimiento y confirmadas en su plenitud el día de Pentecostés. Y otra que el otro día escuché a nuestro amigo y hermano Mauricio Ozaeta, de la venerable Madre María Jesús de Ágreda, quien tuvo revelaciones místicas y las plasmó en su libro Mística, Ciudad de Dios. La Virgen María guardaba la Eucaristía en su corazón, la misma Eucaristía. Cuando ella comulgaba, la Virgen, la sagrada forma nueva que entraba sustituía a la anterior que se había alojado en su Inmaculado Corazón, y la que estaba alojada en su Inmaculado Corazón ya se disolvía dentro de su cuerpo. Eso no nos sucede al resto de los mortales que recibimos al Señor. Directamente a San Antonio María Claret también, por lo visto, le sucedió eso. El resto de los mortales no alojamos la sagrada forma físicamente en el corazón. Pero es que Cristo es carne de la carne de María y sangre de la sangre de María. Bueno, pues así sucedió. Por tanto, la devoción al Inmaculado Corazón de María es excelsa. La misión de María es dar a Jesús. Esa es su misión. Ella por sí misma, es que no se entiende. María por sí misma, sin Jesús, y no perdamos ni un segundo en imaginarnos eso porque es inimaginable. Toda la razón de ser de María es dar a Dios, a su Hijo. Vamos a citar a 3 santos. San Bernardo de Claraval decía, de María nunquam satis, de María nunca será suficiente lo que sepamos, lo que la amemos y lo que digamos. Por tanto, esto va para los protestantes, que dicen que nos pasamos a veces. San Luis María Griñón de Montfort afirmaba, ni más ni menos, por voluntad de Dios, la devoción a María es necesaria para la salvación. El año pasado, en julio, hicimos un programa titulado María es la obra maestra de la creación de Dios y tocamos este punto, si alguien lo quiere repasar. Y San José María Escrivá de Balaguer, este santo español, tenía clara la idea de María como medianera entre la humanidad y Dios, porque decía que a Jesús se va y se vuelve por María. Esta idea de medianera, de mediación, está íntimamente relacionada con la proclamación del dogma de María corredentora, como sabemos que así será tan relacionado con el aviso y el milagro que la Virgen prometió en Garabandal y aunque al actual Vaticano no le haga gracia, pero claro que se aprobará ese quinto dogma. La devoción al Inmaculado Corazón de María. Bueno, podemos también fijarnos en las manos de María, ¿no? Además de en el corazón. ¿Por qué las manos? Bueno, porque en las apariciones de la medalla milagrosa, de sus manos salen todas las innumerables gracias que están contenidas en su corazón. Claro, ella nos las da, ¿no? Las manos sirven para muchas cosas, para dar cosas, ¿no? Pues de allí brotan las infinitas misericordias, tesoros y riquezas que adornan en ese sagrario perfecto que es el Inmaculado Corazón de María. Pero la cosa no queda aquí, porque tenemos que tener muy claro que la devoción al Inmaculado Corazón de María es una devoción de reparación. La vida del cristiano es penitencia, es reparación. De eso no estamos libres. Reparación por nuestros pecados y por los de la humanidad, y reparación por las ofensas cometidas al propio Inmaculado Corazón de María, tal y como la Virgen le dijo en Pontevedra a Sor Lucía de Fátima, y para cuya reparación pues pidió que se hiciera la devoción de los 5 primeros sábados de mes, de manera que cada sábado sirviera para reparar un pecado que especialmente aflige su Inmaculado Corazón. Los puedes leer, Arturo, los 5 pecados. Sí, pecados contra su Inmaculada Concepción, pecados contra su virginidad perpetua, pecados contra su maternidad divina,
Pecados de aquellos que infunden en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia su Madre Inmaculada. Pecados de aquellos que retiran del culto o ultrajan directamente sus sagradas imágenes. Sí, esta devoción implica y exige el perfecto cumplimiento del propio estado de vida y de la ley de Dios. O sea, no es fácil realmente ser un buen devoto del Inmaculado Corazón de María, pero es que la vida del cristiano en gracia, ¿quién ha dicho que sea fácil? Es una devoción eucarística. De los mensajes que la Virgen dio en Fátima, ninguno es tan poderoso como la necesidad de reparar, adorar, amar y rendir culto a la Sagrada Eucaristía. Ya desde el año anterior, el ángel de la paz, otra vez, el ángel de la paz, fue preparando a los pastorcitos para la Eucaristía. Bueno, las manos de María, volviendo a las manos de María, las manos de María sí tocaron el cuerpo exangüe de su Hijo en el momento supremo de la redención, que fue la muerte en el Calvario. Ella permaneció de pie frente a la cruz, viendo cómo su Hijo se desangraba hasta la muerte. Esto que hemos oído 1000 veces, tenemos que pararnos a pensar lo que es que una madre permanezca de pie presenciando cómo su Hijo se desangra hasta la muerte. Ella, tras el descendimiento, recibió en sus brazos el cuerpo al que ella misma había dado la vida y que había derramado por nosotros la sangre que sus pechos virginales alimentó, porque ella es madre y corredentora. Pero claro, cuando nosotros vamos al Calvario, es decir, cuando vamos a misa, pues nuestras manos no están consagradas como las manos de María. Toda ella estaba consagrada a Dios desde antes de la Anunciación. Ella ya, su virginidad, todo. Claro, Dios respeta nuestra libertad. Si María hubiera sido una santa esposa, pero normal, digamos, claro, no hubiera consagrado su virginidad a Dios. Se hubiera consagrado por completo a su marido, a su esposo, y entonces Dios no le hubiera pedido lo que le pidió. Es decir, toda María está consagrada a Dios. Por eso sus manos sí pueden tocar el cuerpo de su Hijo. Es la única sacerdotisa perfecta. Pero nosotros no. Y una vez más, por favor, pedimos que se comulgue dignamente de rodillas y en la lengua, porque quien no lo haga así, pues va a tener un largo purgatorio, como dijo María Sima. Los sacerdotes deben de explicar esto. Hombre, hoy desgraciadamente ya no pueden negarse a no dar las especies eucarísticas en la mano. Desde que tenemos este estado tan extraño de psicosis, desde hace 1 año y pico, pues ya es la excusa perfecta para que ya los últimos sacerdotes que contra viento y marea resistían, incluso yo he conocido algunos que a cosa hecha daban la Eucaristía bajo las 2 especies, mojando el cuerpo en la sangre para evitar, para disuadir que la gente fuera con la mano por delante. Ya no pueden, pero hombre, por lo menos que hagan catequesis sobre esto. San Juan Eudes, vamos a hablar hoy de 2 santos, o vamos a basarnos de 2 santos especialmente. 2 santos franceses del siglo XVII. Apóstoles y maestros de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Fueron contemporáneos, más o menos, aunque no se conocieron. Uno vivió más años, San Juan Eudes, y otro murió joven, San Claudio de la Colombière. A mí me recuerdan mucho, además, respectivamente, esto es una idea mía, no lo he leído, al estilo, respectivamente, de Santo Tomás de Aquino para San Juan Eudes y de San Agustín de Hipona para San Claudio de la Colombière. San Juan Eudes fue el primer estudioso de las devociones a los Sagrados Corazones. Bueno, también vamos a citar al gran doctor africano San Agustín de Hipona hoy, que en su obra Confesiones expresó lo siguiente. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí, que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba. Pues sí, nuestro corazón estará inquieto
hasta que descanse en ti, que será cuando tenga paz. Si dentro de nuestro corazón se alojan malas hierbas, como pueden ser envidias, rencores, odios, impurezas, mentiras, idolatrías y avaricias, pues no habrá paz en nuestro corazón, estará revuelto, inquieto. San Agustín vivió una juventud de pecado, se convirtió y trabajó el resto de su vida en defensa de la fe católica, pero básicamente en dos líneas, ¿no? Por un lado, armonizando la fe y la razón, y por otro lado, buscando la verdad y combatiendo las herejías. Bueno, pues estas dos ideas que defendió San Agustín y nos dejó como legado en su obra magna, pues esos dos conceptos, la compatibilidad entre la fe y la razón, por un lado, y la tenencia de la verdad y el combate contra las herejías, en María estaban impresos desde primera hora, en su corazón. En ella nunca, en ese Inmaculado Corazón, nunca hubo error ni duda. Para San Agustín, el mayor mal de la humanidad es el error, porque del error salen los pecados. Bueno, pues los santos, todos en general, han luchado durante toda su vida por forjarse un corazón como el de nuestra madre. Ella, María, lo que pasa es que, bueno, tuvo dones especiales y ella fue creciendo a lo largo de su vida en virtudes, en conocimiento. Ella era la mujer de fe, no es, claro, es la obra maestra de la creación de Dios, pero no es Dios. Tenemos que imitar a María. Para eso tenemos que conocerla, sus mensajes, sus devociones, aprender de los grandes santos marianos, Maximiliano Kolbe, Griñón de Montfort, San Juan Bosco. Pues esas son las referencias. Dedicar nuestro tiempo a aprender de esos santos es encaminarnos bien para ser devotos del Inmaculado Corazón de María. San Juan Eudes distingue una trinidad de corazones en María: el corazón de carne, el corazón espiritual, que es donde, bueno, pues las tres potencias del alma están elevadas en grado sumo: memoria, entendimiento y voluntad, por la esperanza, la fe y la caridad. Y el corazón divino, en cuanto a que dentro, como hemos dicho, del Inmaculado Corazón de María está su Hijo. Por eso es un corazón divino desde ese punto de vista. San Juan Pablo II, bueno, antes podemos decir que ya esos corazones son iguales realmente. El corazón de la madre y el corazón del hijo siente lo mismo, el mismo amor por la humanidad y el mismo dolor. La profecía de San Simeón, que meditamos en bueno, en los dolores de María y en el cuarto misterio, aunque es un misterio gozoso del rosario, de los misterios gozosos, pero la presentación del niño también sufrió María con la profecía de Simeón. El mismo dolor que sentía nuestro Señor en su pasión, dolor físico y dolor espiritual, ella lo sentía en su alma. Por eso al Inmaculado Corazón de María se le representa traspasado por 7 espadas de dolor, los 7 dolores de María. San Juan Pablo II, en 1983, nos enseñó que el fundamento de la consagración al Inmaculado Corazón de María son las palabras sagradas de su Hijo en la cruz. ¿Y en qué momento las dijo? Hijo, he ahí a tu madre; mujer, he ahí a tu hijo. Todos estamos representados en la figura de San Juan Evangelista. Aquí hay que aprovechar para darle gracias a Dios por ser católicos y no ser protestantes, porque los protestantes, bueno, es que ni hacen caso ya, porque esto ya no es ni interpretar mal al Señor, es que no hacerle ni caso. Cuando dijo eso, ¿no? Que María es nuestra madre, que lo ha dicho Jesús. Ya está. Pues los protestantes eso no se dan por aludidos. La primacía de Pedro, la Iglesia de Cristo está fundada sobre el papado. Tampoco. Esa la descartan. Y la tercera, la Eucaristía, que es un símbolo. Pero el drama para nosotros los católicos no es tanto que existan hermanos separados. A fin de cuentas, bueno, pues de ellos depende pertenecer a la única Iglesia verdadera. El drama es que la Iglesia católica, la falsa Iglesia católica actual, tiene unos tintes protestantes que se ven a kilómetros. Porque, bueno, ya de entrada la que manda en el Vaticano es la falsa Iglesia, ya de por sí. Pero claro, admiten muchas cosas de tintes protestantes en la liturgia, en la interpretación del magisterio.
a María, como luego vamos a ver, tristemente, este punto lo tenemos que terminar defendiendo a María, como denunciando los ataques a María. Es una manera de defenderla. Pues esta Iglesia Vaticana se las pinta sola para degradar la devoción a María. Y en cuanto a la Eucaristía, pues vamos a decir, porque cierra iglesias, que no le da el debido culto, porque San Juan Pablo II y Benedicto, los dos últimos papas, durante toda su vida lucharon para que se respetara la Eucaristía. Pero claro, como el misterio de iniquidad se había metido, pues no pudieron lograrlo, a pesar de que eran papas. Pero es que actualmente eso ya ni se intenta lo contrario, degradarla. El otro día, hace poco, hace unos días, en la página oficial del Vaticano, leí que decía Francisco, que la Eucaristía es el pan de los pecadores. Este hombre siempre jugando al límite. Claro, todos somos pecadores, pero habrá que decir que es el pan de los pecadores arrepentidos, los que quieren convertirse, porque si no, pues claro, con esa lengua bífida de serpiente, pues lleva a la confusión a la gente, y pueden pensar que todo el mundo puede comulgar haciendo una comunión sacrílega. Eso está lejos del sí, sí, no, no, el Señor, hay que ser claro. Bueno, consagrarse a María es ser siervo de María. San Luis María Griñón de Montfort nos dejó el método para consagrarnos a María, pero ha habido otras consagraciones. En 1907, San Pío X y el Papa Pío XII hizo dos consagraciones. Es especialmente bella y conmovedora la que hizo en plena Segunda Guerra Mundial. El Papa alentó, Pío XII, a los fieles a dirigirse a la Reina del Santísimo Rosario, declarando lo siguiente, Arturo. En esta grave hora de la historia humana, en vos y en vuestro inmaculado corazón, ponemos nuestra confianza y a vos nos consagramos, no solo con toda la Santa Iglesia, sino con el mundo entero, lacerado por discordias, agitado por el odio, víctima de sus propias iniquidades. Pues sí, la expresión siervo de María se remonta al siglo VII, en tiempo del obispo de Toledo, San Ildefonso, un gran apóstol del dogma de la virginidad de María. San Ildefonso, arzobispo de Toledo, ya usó la expresión siervo de María. Bueno, pues es una maravilla ver cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, los santos, los papas, han ido tejiendo ese bellísimo mosaico de las verdades de la fe con respecto a nuestra Madre, trabajando en favor de la consagración a María, propagando la devoción a su Inmaculado Corazón, trabajando para la proclamación de sus dogmas. Pues ese trabajo en equipo se ha venido haciendo a lo largo de muchos siglos, los últimos especialmente, y como es totalmente disonante con ese trabajo en equipo, con ese tejer, ese bello mosaico, la labor del actual jefe del Vaticano, Bergoglio, y los suyos, quien lleva más de 8 años trabajando para todo lo contrario, que es destejer todo ese mosaico bellísimo que ha de culminar con la proclamación del quinto dogma, bien por Benedicto o bien por Pedro Romano, aunque no le guste a Bergoglio, se va a proclamar el quinto dogma. Vamos a repasar algunos de los desprecios de Bergoglio a nuestra madre. Esto es muy duro de oír, pero es que hay que defender a nuestra madre diciendo esto para que reparemos, para que nos demos cuenta de cuál es la falsa iglesia y para que tengamos claro que o somos de la Virgen o somos de Bergoglio y el actual Vaticano. De los dos a la vez imposible, porque son reinos diversos y adversos. Tal cual. Bergoglio dijo que María pensó al pie de la cruz: me has engañado, que no es corredentora, que Dios mestizó a María, lo que cuanto menos es una estupidez supina, que hablar de los dogmas de María es perderse en tonteras, sobre todo el quinto dogma, ¿no? Que por las venas de Cristo corre sangre pagana, que el Vía Crucis es la historia del fracaso de Dios. Esto significaría que Jesús permitió que su madre presenciara ese fracaso en primera fila, la escena atroz de tortura, dolor, asfixia y desangramiento hasta la muerte. Que la Virgen de los Mandarinos cuela en el cielo a los granujas cuando es de noche y San Pedro se despista. Así dijo este hombre. El 8 de diciembre de 2015, en la fiesta de su Inmaculada Concepción, el Vaticano organizó unas proyecciones paganas en la plaza de San Pedro con animales salvajes, olvidándose por completo de la Santísima Virgen. Durante el sínodo amazónico de octubre de 2019 se rindió culto de adoración a la deidad demoníaca andina Pachamama,
representada por una mujer embarazada. Este acto abominable de idolatría no solamente ofende a Dios, sino a aquella que lo llevó en su seno virginal, aparte embarazada del anticristo, como dijo algún sacerdote. En la pasada Navidad del año 2020, el portal de Belén del Vaticano fue representado con figuras deformes que parecían astronautas, afeando así la representación del misterio del nacimiento del Salvador. Y podríamos seguir y seguir. Sí, sí, sí. Es que para escribir esto de verdad que no he tardado yo mucho rato, porque hay tanta materia que no es fácil elegir un elenco. Pero bueno, vamos a pasar de esto porque... bien, el punto 3 de la catequesis. El Sagrado Corazón de Jesús según San Juan Eudes. Este punto es muy cortito, pero queremos dejar constancia de que San Juan Eudes yo lo definiría como un estudioso. De hecho, ha habido... a San Juan Pablo II se le presentaron iniciativas para que lo nombrara doctor. Bueno, no se nombró, pero merecería serlo. La cristología eudista está basada en el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús. Para San Juan Eudes, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, María, la Iglesia, el católico bautizado y lo creado por Dios son corazón. Esto, bueno, que para nosotros parece muy repetitivo, pero todo esto lo desarrolló San Juan Eudes. Y la teología eudista tiene 6 perspectivas y cada una se centra en el Sagrado Corazón de Jesús. La antropología, la teología, la mística, la espiritualidad, la liturgia y la pastoral. Es decir, que eso de que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es, pues no sé, mirar una estampa, no. Ahí, bueno, es un abismo insondable de amor el de Dios. Pero bueno, hoy tenemos que simplemente decir que quizá el mayor estudioso haya sido San Juan Eudes, por si alguno quiere profundizar en sus obras. El punto 4. El Sagrado Corazón de Jesús según San Claudio de la Colombière. Pues, bueno, este apartado es una historia preciosa de amor fraternal, un amor consagrado por Dios entre dos santos. Santa Margarita María de Alacoque, visita andina, y San Claudio de la Colombière. Es bellísima la historia esta y la vamos a leer luego. Toda la vida de este santo jesuita, San Claudio de la Colombière, pues estuvo centrada en el corazón de Jesús. De entre sus cualidades sacerdotales podemos destacar 4. Su altísima preparación y conocimientos, nivelazo. Era un gran predicador, era un auténtico combatiente, batallador contra las herejías, en especial la herejía jansenista, que tenía a Dios como un Dios lejano, distante, poco amoroso. Y era modelo, San Claudio, de confesores y directores espirituales. El Espíritu Santo lo agració especialmente con el don de consejo. Claro, con estas cualidades, el Señor se valió de él para que impulsara y confirmara la devoción que a Santa Margarita, que tenía un nivel de conocimientos y de preparación muy inferior. Santa Margarita era una pobre inculta casi en comparación a San Claudio de la Colombière, pero es que precisamente Dios se vale muchas veces de los sencillos, de los incultos, para darse a conocer. Pues esta devoción, San Claudio de la Colombière le dio un impulso tremendo. Y bueno, el Señor, luego veremos que Jesús unió a ambos santos como hermano y hermana, y también unió a ambas congregaciones, jesuitas y salesas. Las salesas, no confundir con los salesianos, no tienen nada que ver, son la congregación que Santa Juana Chantal fundó por orden, por indicación de San Francisco de Sales, que es un doctor de la Iglesia. Algún día haremos si Dios quiere, algún programa sobre San Francisco de Sales, porque a mí me encanta. No es que lo conozca mucho, pero lo que he leído de San Francisco de Sales es increíble. Bueno, pues a estas dos congregaciones, las salesas y los jesuitas, el Señor los unió para que propagaran la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La vida religiosa de San Claudio de la Colombière, bueno, pues nació en 1641. Murió joven, a los 40 y tantos años. A los 17 años entró al noviciado de los jesuitas de Aviñón, ya empezó a destacar, sus superiores ya se dieron cuenta de que tenía una prudencia excepcional. En 1666
con 25 años, todavía no fue ordenado sacerdote. Se ordenó de sacerdote tras 10 años de preparación. Imaginemos, eso sí que era una preparación, la de los jesuitas. Bueno, estaban a la cabeza, por eso ha sido la Compañía de Jesús tan perseguida, desterrada, combatida. Eran la élite intelectual de la Iglesia. Los jesuitas, y lo han sido, hasta no hace poco, y todavía queda alguno. Pero claro, luego, en el siglo XX, el demonio metió, claro, sabe dónde atacar, y metió la herejía de la teología de la liberación, y de la Compañía de Jesús han salido frutos muy amargos, tanto que a uno de sus comunistas lo han colocado de jefe del Vaticano. Bueno, volviendo a San Claudio de la Colombière, él hizo el panegírico en la canonización de San Francisco de Sales. O sea, es que estaba para él, ¿no? Esa relación que posteriormente iba a tener con las salesas. Destacó tanto que, bueno, lo mandaron al colegio de Clermont en París, que era de los mejores de los jesuitas. Su rector era el martillo de los jansenistas, estos que decían pues que Dios es frío, distante. Rigoristas, los rigoristas. Rigoristas es un Dios muy castigador. En fin, pues no, claro, el Señor dijo no. Que tampoco lo que ahora nos venden, sí, ¿no? Claro. En fin, que claro, en los extremos están los errores. Bueno, terminados sus estudios de teología, el padre de la Colombière, con 28 años, en 1669, se ordenó sacerdote. Lo mandaron a Lyon, y en Lyon estuvo 4 años, pues, propagando esa devoción, predicando. Era el rey de los predicadores, lo llamaban así, ¿no? Bueno, era un auténtico jabato, ¿no? En ese año, en el 74, bueno, pues es cuando los jesuitas hacían el año llamado de la tercera aprobación, que es un año en el que confirman sus votos solemnes, y dijo: he resuelto no pedir nada a Dios en ninguna oración que no sea por intercesión de María. Que ya lo tenía claro él, y en el siglo XVII no era, si se puede decir así, tan fácil ser mariano, porque todavía no habían llegado los últimos siglos de la Virgen, y aún así él ya tenía ese amor, esa idea, ¿no? de encaminarlo todo a través de María. Un día tuvo una visión profética y escribe el padre de la Colombière lo siguiente: de pronto se ha hecho una gran claridad en mi espíritu. Parecíame verme cargado de hierros y cadenas, arrastrado a una prisión, acusado y condenado por haber predicado a Jesús crucificado y deshonrado por los pecadores. ¡Qué dicha para mí! Si a la hora de la muerte pudiera decir a Jesucristo: vos habéis derramado vuestra sangre por la salvación de los pecadores, y yo he impedido que para tal y tal no resultara inútil. Uno de los días renovó su consagración al corazón de Jesús con estas palabras: en reparación de tantos ultrajes y de tan crueles ingratitudes, oh adorable y amable corazón de Jesús, y para evitar en cuanto de mí dependa el caer en semejante desgracia, yo os ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz. Yo me entrego enteramente a vos. Y desde este momento protesto sinceramente que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que pueda tener relación conmigo, para remover el obstáculo que pudiera impedirme la entrada en este divino corazón, que tenéis la bondad de abrirme y donde deseo entrar para vivir y morir en él con vuestros más fieles servidores, penetrado enteramente y abrasado de vuestro amor. Ofrezco a este corazón todo el mérito, toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas religiosas, de todos los actos de celo, de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practicare hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar al corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y disponga de ella de la manera que más le agrade y a favor de quien le plazca. Pues desde luego que el Sagrado Corazón de Jesús le tomó la palabra al padre de la Colombière y lo fichó para la causa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: entregarle todo al Sagrado Corazón de Jesús por medio de la Virgen
y ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios Padre. Amén. Dios nos lo conceda. Nos lo conceda. Paray-le-Monial. Paray-le-Monial era una pequeña ciudad de unos 2000 habitantes. Allí había un convento de las Hijas de la Visitación, como hemos dicho. Bueno, y ahí estaban sucediendo unos hechos que tenían revuelto al convento y a los alrededores. Hechos que trascendieron y llegaron hasta París. Y es que allí había una monja, la hermana Margarita María, que decía que tenía revelaciones y visiones del Sagrado Corazón de Jesús. Y no la creía nadie, más sola que la una, la pobre. Lo pasó fatal. Bueno, pues eso no podía quedar así, claro. Y bueno, tuvo también la mala suerte de que la superiora le había dicho, bueno, que no, que se olvidara y que comulgara para pedirle a Dios que le quitara esa herejía de la cabeza. La rociaban con agua bendita, como si estuviera endemoniada. Bueno, pues ya esto llegó a París y a finales de 1674, cuando ya Santa Margarita estaba a punto de perecer por tantas contradicciones, tiene que ser durísimo. Por un lado, se te aparece el Señor, te da los mensajes, y por otro lado, todo el mundo te hace la vida imposible. Pero claro, Dios no nos prueba por encima de nuestras posibilidades. El Señor le dijo, yo te enviaré a mi siervo, manifiéstate a él por completo y él te dirigirá según mis proyectos. Estaba claro quién iba a ser el siervo, nadie mejor que el padre de la Colombière. 2 meses después, en febrero del 75, llegó el padre de la Colombière a Paray-le-Monial como superior y lo invitaron a dar una charla a la comunidad. Y la monja Margarita escuchó la voz de Jesús en su interior que le dijo, este es el que te envío. Y el padre Claudio vio en ella algo especial. Hubo un flechazo entre los dos. Bueno, y preguntó a la superiora que quién era esa hermana. Pues esa unión entre San Claudio de la Colombière y Santa Margarita María es una unión especial, consagrada por Dios. Yo, personalmente, es la única unión hombre-mujer que conozco consagrada por Dios, que no es el matrimonio. No, yo no sé si habrá otras, pero porque Dios los consagró, los unió como hermano y hermana. Unió sus entendimientos y sus corazones para que estuvieran en consonancia y se entendieran, para que ella le abriera su corazón al padre de la Colombière y el padre de la Colombière, que tampoco lo tuvo fácil, pues con esa confianza y ese don de consejo y de entendimiento que tenía, pues trabajara por la causa y disipara las dudas. Bueno, pues Santa Margarita María, en una carta que hemos resumido, expresó lo siguiente. Jesús me lo prometió, que enviaría a su fiel siervo y perfecto amigo, que me enseñaría a conocerle y abandonarme a él sin más resistencia, y en efecto me envió al padre la Colombière. Yo le abrí mi corazón con tanta facilidad que sin premeditación ninguna le dije todo lo que había pasado por mí, todas las gracias que había recibido de mi soberano, de la manera sencilla que Jesús me había enseñado. Ella explicó su situación así. Se me juzgó posesa u obsesa, y se me roció con bastante agua bendita haciendo la señal de la cruz y rezando oraciones para arrojar de mí el espíritu maligno. Mas aquel de que me sentía poseída me estrechaba con mucha más fuerza contra sí, diciéndome, amo el agua bendita y quiero tanto a la cruz, que no puedo menos de unirme estrechamente con los que la llevan como yo y por mi amor. Creo, sin embargo, poder afirmar que el diablo me daba furiosos asaltos en los que 1000 veces hubiese sucumbido si en medio de cuanto acabo de referir no hubiera sentido un poder extraordinario que me sostenía y combatía por mí. En fin, mi superiora, no sabiendo ya qué hacer conmigo, me mandó comulgar para pedir al Señor por obediencia que me volviese a mi primer estado. Habiéndome pues presentado a él como hostia de inmolación, me dijo: sí, hija mía, vengo a ti como soberano sacrificador para darte nuevo vigor, a fin de inmolarte con nuevos suplicios. Lo hizo y me encontré cambiada completamente, me parecía ser una esclava a la que acabaran de volver a su libertad. Mas no duró esto mucho, porque se comenzó de nuevo a decirme que era el diablo el autor de cuanto pasaba conmigo, y que me conduciría a la perdición si no andaba con cuidado con sus astucias e ilusiones.
En medio de mis penas y temores tenía siempre mi corazón en una paz inalterable. Otra vez, la paz, una paz inalterable. Sor Patrocinio, de la que hicimos un programa hace 2 meses, ya lo decía, que Satanás no puede quitar la paz que nos da el Señor. Así que tenemos que luchar por la paz y saber distinguir pues, la verdadera paz de la que no, de la que es una ilusión. Continúo leyendo a Santa Margarita. Me hicieron hablar con algunas personas doctas, las cuales, muy lejos de asegurarme en mi camino, aumentaron todavía más mis penas. Finalmente envió aquí nuestro Señor al Padre La Colombier, al cual había yo asegurado desde el principio que mi soberano maestro me prometió, poco después de haberme consagrado a él, que me enviaría un servidor suyo, a quien quería que me manifestase, según la inteligencia que sobre ello me daría, todos los secretos de su sagrado corazón, que él me había confiado, pues me lo enviaba para asegurarme en mis caminos y para repartir con él las extraordinarias gracias de su sagrado corazón. Cuando vino aquí este santo varón, y mientras hablaba a la comunidad, oí interiormente estas palabras: «He ahí al que te envío». Me consoló extraordinariamente, asegurándome que no había motivo alguno de temor en la conducta de este espíritu, pues en nada me separaba de la obediencia, y que debía seguir todas sus inspiraciones, abandonándole todo mi ser para sacrificarme e inmolarme según su beneplácito. El mismo padre de la Colombier tuvo mucho que sufrir por mi causa, porque se hablaba de que yo quería engañarle con mis ilusiones e inducirle a error como a los otros. Ninguna pena le causaba esto, y no dejó de prestarme continuos socorros en el poco tiempo que permaneció en este pueblo, y siempre. 1000 veces me he admirado de que no me abandonase tan bien como los demás, aunque no perdonaba a él medio alguno de mortificarme y humillarme con gran gusto mío. Un día que vino a decir misa en nuestra iglesia, le hizo nuestro Señor, y a mí también, grandísimos favores. Al aproximarme a recibir la Sagrada Comunión me mostró su Sagrado Corazón como un horno ardiente y otros 2 corazones que iban a unirse y abismarse en él, diciéndome: así es como une para siempre mi puro amor estos 3 corazones. Y después me dio a conocer que esta unión era exclusiva para la gloria de su Sagrado Corazón, cuyos tesoros quería descubriese yo al Padre para que él los diera a conocer y publicara todo su precio y utilidad. Con este objeto quería que fuésemos como hermano y hermana, igualmente participantes en los bienes espirituales, y representándole acerca de esto mi pobreza y la desigualdad que había entre un hombre de tan elevada virtud y mérito y una pobre miserable pecadora como yo, me dijo: las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo. Háblale sin temor. Pues sí, el padre de la Colombier tuvo que soportar muchas contradicciones en Parelemonial, porque estaba en minoría, bueno, estaba solo, ¿no? Decían que la hermana Margarita pues, lo estaba engañando también, como a otros. Bueno, también allí no solamente hizo eso, fue muy apreciado, consiguió muchas conversiones de mujeres, algunas que llevaban una vida de pecado. En fin, hizo un trabajo tremendo, ¿no? En Parelemonial. Y al llegar la Cuaresma del año 75, claro, nuestro Señor pues parece que no quería que se les pasara a estas buenas gentes la Cuaresma debatiendo que si es verdad, que si es mentira, que dirá este jesuita que han mandado desde Lyon, en fin. Entonces, desde el primer día, el miércoles de ceniza, bueno, pues el padre Claudio fue llamado como confesor extraordinario de la comunidad, ¿no? Y ese día hablaron los 2 santos largo tiempo, y el padre Claudio comprendió el buen espíritu de Sor Margarita y la veracidad de sus revelaciones. O sea, no es que el primer día de hablar con ella ya confirmara, ¿no?, lo que la monja le había contado. Se tomó su tiempo y sus oraciones, claro. Pero desde ese día, miércoles de ceniza, aprobó, porque para eso fue enviado allí como superior, la devoción tal y como se la propuso la santa. Es decir, que diría el padre de la Colombier, bueno, y ahora vamos a centrarnos en la Cuaresma, en la conversión, el ayuno, la penitencia, la oración, y vamos a dejarnos ya de agua bendita, de que si visionaria, de que si me engaña, de que si no me engaña, de que si está loca, de que si no está loca, de que yo quién soy. Bueno, la santa era la mediadora entre él y el corazón de Cristo. Claro,
para eso el Señor pues lo había llamado, ¿no? Y de manera que ambos, bueno, ella puso las revelaciones por escrito y los dos se consagraron al corazón de Jesús el 21 de junio de 1675, octava del Corpus Christi. Recordemos que en nuestra iglesia el concepto de octava, por ejemplo, la octava de Navidad, la octava de Pascua, la octava del Corpus Christi, son 8 días en los que la iglesia celebra la fiesta con la que se inicia la octava como si fueran uno solo, ¿no? Bueno, tal día como hoy, curiosamente, 21 de junio. Sí, es verdad, lo que pasa es que este año el Sagrado Corazón de Jesús, claro, como depende de Sí, por supuesto. Pentecostés, ha caído, ¿no? Además, ahora, tristemente, como en muchas diócesis la festividad del Corpus la trasladan al domingo, Sí. pues ya el Día del Sagrado Corazón de Jesús ya no es la octava. En fin, ahí se pierde un poco el paso. Pero si realmente contamos desde el jueves, pues sí es la octava, la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que en este año 2021 la hemos tenido el día 11 de junio, hace 10 días. Bueno, pues claro, es que nada es casual. O sea, después de estar 8 días celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, hay novenas, claro, novenas al Sagrado Corazón de Jesús, como la que luego veremos del padre del beato Bernardo Hoyos, que comienzan el día del Corpus, claro. Bueno, pues 18 meses después de estar en Parelemonial, el padre de la Colombier recibió el encargo de ir a Inglaterra. Su estancia en Inglaterra daría para otra catequesis, pero no vamos a entrar ahí. Aquello le costó la salud. O sea, Inglaterra lo pasó fatal y murió joven. A la vuelta de Inglaterra, país al que inició a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Aunque ya, pues Inglaterra en el siglo XVII ya había sido muy afectada por el protestantismo, pero quedaba un resto, ¿no? Quedaba un resto católico. Dijo lo siguiente, el padre la Colombier. He reconocido que Dios quiere servirse de mí, procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción que ha sugerido a una persona, la hermana Margarita María, a quien él se comunica muy confidencialmente y para lo cual ha querido servirse de mi flaqueza. Ella me manifestó a mí y yo le obligué a poner por escrito lo que me había dicho. El 16 de junio de 1675, estando delante del Santísimo Sacramento y descubriéndole su divino corazón, el Señor le dijo a Santa Margarita: He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. En reconocimiento no recibo de la mayor parte más que ingratitudes por los desprecios, irreverencias, sacrilegios y frialdades que tienen para mí en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por esto, te pido que se dedique el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento a una fiesta particular para honrar mi corazón, reparando su honor por medio de un acto público de desagravios y comulgando ese día para reparar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto sobre los altares. Y yo te prometo que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le rindan este honor. Santa Margarita, pero Señor mío, ¿a quién os dirigís? ¿A una criatura tan frágil y pobre pecadora que su misma indignidad sería capaz de impedir el cumplimiento de vuestros designios? ¿Vos que tenéis tantas almas generosas para ejecutar vuestros planes? Pues qué, ¿no sabes tú que yo me sirvo de los sujetos más débiles para confundir a los fuertes, y que de ordinario sobre los más pequeños y pobres de espíritu es sobre quienes hago brillar con más esplendor mi poder, a fin de que nada se atribuyan a sí mismos? Dadme, pues, le dije, el medio para hacer lo que me mandáis. Dirígete a mi siervo, el padre de la Colombier, y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este gusto a mi divino corazón, que no se desanime por las dificultades que para ello encontrará y que no le han de faltar. Pero debe saber que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Pues sí, llegamos al quinto punto de esta catequesis. Revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús
a Santa Margarita María de Alacoque. Las vamos a leer porque aquí añadir o interpretar es empeorar, que hay que leer y meterse dentro de estos diálogos entre nuestro Señor y Santa Margarita María. Santa Margarita María escribe: una vez, estando expuesto el Santísimo Sacramento, se me apareció mi divino Maestro, todo radiante de gloria, con sus 5 llagas que brillaban como 5 soles, y por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía un horno. Abrióse éste y me descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón, que era el vivo foco de donde procedían semejantes llamas. Entonces fue cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a que le había conducido el amor a los hombres, de los cuales no recibía sino ingratitudes y desprecios. Yo seré, me dijo, tu fuerza, nada temas, pero sé atenta a mi voz y a cuanto te pido para disponerte al cumplimiento de mis designios. Primeramente me recibirás sacramentado, siempre que te lo permita la obediencia, sean cuales fueren las mortificaciones y humillaciones que vengan sobre ti, las cuales debes aceptar como gajes de mi amor. También comulgarás todos los primeros viernes de cada mes, y todas las noches del jueves al viernes te haré participante de la tristeza mortal que tuve a bien sentir en el huerto de los olivos. Esta tristeza te reducirá, sin poder tú comprenderlo, a una especie de agonía más dura de soportar que la muerte. A fin de acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre, en medio de todas mis angustias, te levantarás entre 11 y 12 de la noche, para postrarte conmigo durante 1 hora, la faz en tierra, ya para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia por los pecadores, ya para dulcificar de algún modo la amargura que sentí en el abandono de mis apóstoles, la cual me obligó a echarles en cara que no habían podido velar 1 hora conmigo, y durante esta hora harás lo que te enseñare. Mas oye, hija mía, no creas ligeramente a todo espíritu, y no te fíes, porque Satanás rabia por engañarte. He aquí por qué no has de hacer nada sin la aprobación de los que te guían, a fin de que, teniendo el permiso de la obediencia, no pueda seducirte, pues no tiene poder alguno sobre los obedientes. Continuando siempre nuestro Señor sus favores, recibí uno incomparable en un deliquio que me sobrevino. Me pareció que se presentaron ante mí las 3 personas de la adorable Trinidad e hicieron sentir grandes consolaciones a mi alma. Mas no pudiendo explicarme sobre lo sucedido entonces, diré solamente que, a mi parecer, el Eterno Padre, presentándome una pesadísima cruz erizada toda de espinas y acompañada de todos los instrumentos de la pasión, me dijo: toma, hija mía, te hago el mismo presente que a mi muy amado Hijo. Y yo, añadió mi Señor Jesucristo, te clavaré en ella como lo fui yo mismo y te haré fiel compañía. La tercera de estas adorables personas me dijo que él, que no era más que amor, me consumiría allí purificándome. Quedó mi alma con una paz y un gozo inconcebibles y no se ha borrado jamás la impresión hecha en ella por las divinas personas. Se me representaron bajo la forma de 3 jóvenes, vestidos de blanco, radiantes de luz, de la misma edad, grandeza y hermosura. Un día que me hallaba un poco más libre, pues las ocupaciones de la obediencia apenas me dejaban reposar, estando delante del Santísimo Sacramento me encontré toda penetrada por esta divina presencia, pero tan fuertemente que me olvidé de mí misma y del lugar en que estaba, y me abandoné a este espíritu, entregando mi corazón a la fuerza de su amor. Me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Aquí me los descubrió por vez primera, pero de un modo tan operativo y sensible que, a juzgar por los efectos producidos en mí por esta gracia, no me deja motivo alguno de duda, a pesar de temer siempre engañarme en todo cuanto refiero de mi interior. He aquí cómo me parece haber sucedido esto.
Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio, y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que todo sea obra mía. Me pidió después el corazón, yo le supliqué que lo tomase, lo cogió e introdujo en su corazón adorable, en el cual me lo mostró como un pequeño átomo que se consumía en aquel horno encendido. Lo sacó de allí, cual si fuera una llama ardiente en forma de corazón, y volvióle a poner en el sitio de donde lo había cogido, diciéndome: he ahí, mi muy amada, una preciosa prenda de mi amor, el cual encierra en tu pecho una pequeña centella de sus vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consuma hasta el postrer momento. No se extinguirá su ardor, ni podrá encontrar refrigerio a no ser algún tanto en la sangría, cuya sangre marcaré de tal modo con mi cruz, que en vez de alivio te servirá de humillación y sufrimiento. Y te doy desde ahora el nombre de discípula muy querida de mi sagrado corazón. Tengo sed, me abrazo en deseos de ser amado. Si supieras cuán sediento estoy de hacerme amar de los hombres, no perderías medio alguno para ello. Reinaré a pesar de Satanás y de todo lo que se oponga a ello. Reinaré a pesar de mis enemigos. Santa Margarita María de Alacoque escribe: la devoción a su Sagrado Corazón contiene tesoros incomprensibles y quiere que se derramen en todos los corazones de buena voluntad, porque es el último esfuerzo del amor del Señor a los pecadores para atraerlos a penitencia y comunicarles abundantemente sus gracias eficaces para obrar su salvación. Muchos de ellos saldrán por este medio del abismo de la perdición, pero desgraciados aquellos que no se aprovecharen de ellas. Infinitos son los tesoros de bendiciones y de gracias que encierra este Sagrado Corazón. No sé yo que haya en la vida espiritual ningún ejercicio de devoción más propio para elevar el alma en poco tiempo a la más alta perfección y hacerle gustar las verdaderas dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo. Sí, lo digo con seguridad. Si se supiera cuán agradable le es a Jesucristo esta devoción, no habría un solo cristiano, por poco amor que tuviera a este amable Salvador, que no la practicase enseguida. Posteriormente, en una carta a la madre Luisa Enriqueta de Sudeyes, le escribe en septiembre del 1686. No se puede figurar los excelentes efectos que esto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, produce en las almas que tienen la dicha de conocerle por medio de este santo varón, el padre de la Colombiere, el cual se había consagrado enteramente a este corazón y no suspiraba más que por hacerle amar y glorificar. Tengo para mí que esto fue lo que le elevó a tan alta perfección en tan breve tiempo. En 1688, la santa ve a la Virgen, a San Francisco de Sales, el fundador de su comunidad, bueno, quien ordenó a Santa Juana Chantal que la fundara, y al padre Claudio en el cielo. Padre Claudio fue proclamado beato por el Papa Pío XI el 16 de junio de 1929 fue canonizado por San Juan Pablo II el día de la Visitación, el 31 de mayo de 1992. Y ahora vamos a ver las 12, estas sí son más conocidas, las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Mi bendición permanecerá en las casas donde la imagen de mi Sagrado Corazón sea expuesta y venerada. Daré a los devotos de mi corazón todas las gracias necesarias para su estado. Estableceré y preservaré la paz en sus familias. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré su refugio seguro en la vida y especialmente en el momento de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones sobre sus obras y emprendimientos.
Los pecadores encontrarán en mi corazón una fuente inagotable de misericordias. Las almas tibias se volverán fervorosas practicando esta devoción. Las almas fervientes pronto alcanzarán la perfección. Daré a los sacerdotes que difundan esta devoción el poder de tocar los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre inscrito para siempre en mi corazón. A todos los que practiquen los primeros viernes de 9 meses consecutivos les daré la gracia de la santa perseverancia final y la salvación eterna. Sí, a todos, creo que no lo he escrito completamente, a todos los que comulguen los primeros 9 meses consecutivos de mes. Esa es la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Quien con las debidas disposiciones comulgue, asista a misa, a la Santa Eucaristía, se confiese 8 días antes, no tiene por qué ser el mismo día, durante 9 primeros viernes de mes, el Señor le promete que su alma no se perderá. Otra cosa será que vaya al purgatorio hasta el fin del mundo, esperemos que no, porque tendrá un arrepentimiento verdadero y morirá habiendo recibido los santos sacramentos. En mi caso particular, yo terminé mi consagración al Sagrado Corazón de Jesús el viernes 4 de octubre de 2019. El viernes ese por la tarde se produjeron los hechos de los jardines vaticanos y bueno, pues, en fin, no me voy a extender mucho, pero en mi caso en concreto yo veo clarísimo que la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, lo que pasó en el sínodo amazónico y que tú y yo nos hayamos conocido, seamos amigos y colabore en tus canales, tiene relación. Entonces, bueno, pues yo por experiencia propia puedo decir que merece la pena tomarse esto en serio. Le debemos todo al Señor y nunca jamás seremos dignos de que nos encierre en su Sagrado Corazón, pero es una devoción, ahí está. Vamos a ver, además, que se tarda 9 meses en hacerla. Bueno, luego hay que continuarla toda la vida. Pero bueno, yo recomiendo que la gente se ponga manos a la obra porque vaya usted a saber si para la Pascua del año que viene, del año 22, no vamos a tener alguna sorpresa en cuanto a la liturgia, a la Eucaristía, porque eso va a llegar. Bueno, punto 6 de la catequesis. Ahora vamos a pasar al siglo XVIII, vamos avanzando en el calendario, en la línea de tiempo, y nos centramos en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en las Españas del siglo XVIII. El Sagrado Corazón de Jesús según el beato Bernardo de Hoyos. Bueno, pues este joven jesuita, también jesuita, nació en 1711, el día de San Bernardo de Claraval. Por eso le pusieron sus padres Bernardo de nombre. Bueno, tenemos que decir también que el padre Bernardo de Hoyos, igual que Santa Margarita vio en el cielo a San Francisco de Sales y al padre Claudio de la Colombier y a la Virgen, pues el padre Bernardo de Hoyos en sus escritos testifica que vio en el cielo a menudo elenco, a Santa Teresa de Ávila, Santa Margarita, María de Alacoque, San Francisco de Sales, San Ignacio de Loyola, el fundador de su orden, San Francisco Javier, el gran misionero jesuita, y el padre Claudio de la Colombier. Bueno, durante la vida de Bernardo de Hoyos reinaba en España y en la América española el rey Felipe V. Felipe V fue nieto de Luis XIV. Luis XIV fue quien rechazó la promesa de que que Santa Margarita recibió del Señor el 17 de junio de 1689 la petición de que el rey de Francia, entonces estaba la monarquía absoluta, de manera que el rey podía consagrar a la nación, o si se consagraba él, quedaba consagrada a la nación, que consagrara a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Los historiadores no se ponen de acuerdo en si Luis XIV realmente, que era el rey Sol, supo, parece que sí, pero quizá él no, pero su entorno, la monarquía seguro, esa petición del Sagrado Corazón de Jesús, pero la descartó, y sus descendientes también la descartaron. De manera que el Señor da un plazo para las cosas terrenas, y 100 años después, día por día,
el 17 de junio de 1789, la monarquía francesa dejó de ser monarquía absoluta. Ya se acabó la oportunidad. 100 años habían tenido. Y unos días después, como quien dice, el 14 de julio, se produjo la toma de la Bastilla, en fin, la fiesta esa que celebran los franceses. Y desde luego celebrar eso como una fiesta da una idea de la primogénita de la Iglesia, lo desviadísima que está, ¿no? Ya estaba en manos de la masonería en el siglo XVIII. Y bueno, esas proclamas que están conocidas, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, claro que se podrían haber hecho, pero al modo católico. Dios quiere que seamos libres, que seamos hermanos, que seamos iguales en dignidad, pero no al modo sangriento, al modo totalmente del misterio de iniquidad que lo hicieron los franceses. Deformando, como siempre, el lenguaje, deformando el significado de las palabras. Siempre. Pues la Revolución Francesa ha sido de las mayores tragedias, ha sido un cambio de rasante en la historia. Y bueno, pero el nieto de Luis XIV, pues ese sí, bueno, en España hubo la guerra de sucesión, y bueno, y los Borbones pues le ganaron a los Austrias, en fin, comenzaron los Borbones, que ya reinaban en Francia, pues a reinar en España hasta la presente, ¿no? Que siguen reinando los Borbones con Felipe VI. Bueno, pues Felipe V sí tenía devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Él se lo había tomado en serio. Claro, el ambiente en España estaba preparado para que el padre Bernardo de Hoyos se encontrara arropado en la difusión a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es que también eso cuenta, ¿no? Y bueno, pues Felipe V era muy favorable a esta devoción. Y en una carta fechada con fecha 10 de marzo del 1727, Felipe V pide al Papa, su santidad Benedicto XIII, para todos mis reinos y dominios, misa y oficio propios del Sagrado Corazón de Jesús. El rey Felipe V firmaba en esta carta dirigida al Papa Benedicto XIII: Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de las Españas, de las dos Sicilias de Jerusalén, que sus santos pies y manos besa. Le pedía eso al Papa y se lo concedió. Bueno, entendemos como rey de las Españas, pues las Españas de Europa, España, de América y Filipinas, ¿no? Básicamente. Y en ese contexto, el padre, el beato Bernardo de Hoyos, pronunció la fórmula de los votos simples y perpetuos, y él mismo escribió lo siguiente. Al empezar a leer la fórmula de los votos, vi en la Sagrada Eucaristía al mismo Jesucristo, que me oía como juez en su trono, muy afable. Quedé al principio como fuera de mí, al ver tan gran majestad, mas no fue tanto que se conociese en lo exterior. Vile venir y entrar en mi dichosa boca causó mayor reverencia amorosa y amor reverente al verle entrar y estar en mi lengua. Después que pasó la sagrada forma, me dijo el Señor estas palabras intelectuales: desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo. Pues sí, el padre Bernardo de Hoyos fue el análogo a Santa Margarita María, pero en España. A los 20 años, Bernardo comenzó los estudios de teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, y allí Jesucristo le reveló el culto a su Sagrado Corazón. En Valladolid está la Basílica de la Gran Promesa. Vamos a ver cuál es la gran promesa que le hizo el Señor. 2 años después, en 1733, Jesús le manifiesta que le ha elegido para extender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por España y por toda la Iglesia. Y el 14 de mayo recibe la gran promesa. Sencilla, pero contundente. Y como promesa de Cristo, se cumplirá y se está cumpliendo. Reinaré en España, España de Europa, España de Centroamérica y Sudamérica, exceptuando Brasil. Aunque Brasil también está consagrada. Brasil y Polonia son los 2 únicos países que no fueron de España que están consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Los otros 13, que me parece que son 15 en total, los otros 13 fueron de las Españas. Bueno, voy a leerla de nuevo. Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Esa es la gran promesa. Bueno, por los que somos españoles tenemos esa suerte, ¿no? El padre Bernardo de Hoyos, pues nada, comenzó su labor para extender y promover el culto al Sagrado Corazón de Jesús
Ayudó a escribir y a publicar libros, distribuyó estampas, fundó cofradías, escribió una novena preciosa al Sagrado Corazón de Jesús, en la que no falta las referencias al Inmaculado Corazón de María. Y en 1735, a los 24 años, es ordenado sacerdote. Y a los pocos meses se enfermó de tifus y falleció, habiendo recibido el viático y la santa unción. Estaba claro que el Señor, para él había dispuesto que su labor fuera la que fuera, fue esa. Y con 24 años, el Señor lo llamó. Como Santa Teresita, 24. 24 años. Pues algunos, esto nos tiene que servir para pensar que algunos con 24 años han hecho mucho más que otros, aunque vivieran 24 siglos. Y el 18 de abril del año 2010 fue beatificado por el Papa Benedicto XVI. Y su imagen se encuentra en la Basílica Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, en España. Padre Bernardo de Hoyos, jesuita. Bien, y vamos a terminar esta catequesis con el punto séptimo, el último, haciendo referencia a la primera consagración de una nación al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál fue esa primera nación? Pues la pequeña en extensión, pero grande espiritualmente, República del Ecuador. Gabriel García Moreno consagró la República del Ecuador en 1873. Ahora pasamos al siglo XIX. No podemos tocar toda la devoción del Sagrado Corazón de Jesús porque sería interminable. En el siglo XX, en la misma España, se consagró, en fin, ya hablamos un poco en otros programas. Pues en el siglo XIX, cuando Ecuador estaba en camino hacia la ruina por culpa de los gobiernos liberales, laicistas, anticatólicos, pues surgió este gran estadista católico, Gabriel García Moreno. Era de padre, nació en el año 1821, de padre español y madre ecuatoriana. Ejemplo del auténtico español al que se refería nuestro Señor para las Españas, ¿no? Se educó en la fe católica y cumplidos los 25 años de edad se lanzó a la actividad política que llevaría a cabo hasta su muerte. Se casó, fue padre de familia, fue un escritor de combate, lanzó sucesivos periódicos. El país iba de mal en peor, la nación iba decayendo entre conspiraciones y sobresaltos en un laicismo cada vez más ignominioso. Bueno, pues este Gabriel García Moreno no se calla, era valiente y bueno, fue desterrado 2 veces por un tal Urbina, que sería el jefe, el mandamás de aquella época, ¿no? Gabriel siempre intuyó pues el deseo oculto del liberalismo y de la masonería, que estaba muy metida ya en Sudamérica, en el siglo XIX, la masonería. De hecho, Ecuador fue muy influido por las logias masónicas de Lima, en Perú, antes de que se independizara Ecuador, pues ya desde Lima, era un centro masónico, ya estaban allí, en fin, influyendo para mal, ¿no?, en la sociedad ecuatoriana. Bueno, pues se levantó una revuelta porque la gente tenía unas fuertes raíces católicas en Ecuador, había sido tierra conquistada, tierra evangelizada por María. Eso no, ellos católicos pues no se estuvieron quietos viendo las tropelías anticatólicas y las leyes que ya empezaban en Europa a desarrollarse, ¿no? El divorcio, la educación laica, en fin, siempre lo mismo, ¿no? De estos enemigos, una de las ranas asesinas que vimos, la masonería, el liberalismo, en fin, son tentáculos que se van enredando unos con otros, tienen trazas modernistas, en fin. También tienen un poco que ver con el comunismo, que del marxismo pasa a la ideología de género, en fin, toda esa serie de espíritus inmundos, pues ya empezaron a desarrollarse en el Ecuador. Bueno, pues fue elegido presidente casi con 40 años, y se puso a trabajar, y como obrero infatigable de la viña del Señor, empezó a dar frutos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo nuestro protagonista, Gabriel García Moreno? Este país es incontestablemente el reino de Dios. Le pertenece en propiedad y no ha hecho otra cosa que confiarlo a mi solicitud. Debo, pues, hacer todos los esfuerzos imaginables para que Dios impere en este reino, para que mis mandatos estén subordinados a los suyos, para que mis leyes hagan respetar su ley. Pues sí, él se comprometió a restablecer el imperio de la moral, sirviéndose de la corrección enérgica del crimen, a restablecer la educación católica, protegió la religión, bueno, y también fomentó la industria, el comercio, la agricultura, la construcción de carreteras, la extensión de líneas de ferrocarril, eliminó la deuda. Claro, ese es el buen progreso, el progreso
es que Dios nos pone aquí para que trabajemos, ¿no? Ya desde el Génesis creo que estaba la expresión que Dios hizo al hombre ut operatur, creo, para que trabajara, ¿no? No para que estuviera aquí sentado, mirando al horizonte. Pero claro, es un progreso bueno, que está elevado para honra y gloria de Dios, no como el progreso que denunciaba el cardenal Henry Edward Manning, casi contemporáneo de Gabriel García Moreno, en Inglaterra, basado en el positivismo laico, que impulsó un tal Augusto Conte, pues que es un progreso indefinido del hombre por el hombre, que tuvo influencia hasta en la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso, ¿no? Pues de ahí lo cogieron, ¿no? El progreso, pues bien entendido es bueno, claro, como el ecumenismo, pero como se entiende mal, pues es un progreso el que hacen los gobiernos de izquierda, ¿no? Los socialistas, los comunistas, le llaman progreso a todas las aberraciones y barbaridades, además de que causan paro, deuda, en fin, insatisfacción y ruina del país. Bueno, ¿qué hechos marcaron? Bueno, también además era un padre de familia ejemplar, no hacía dejación de sus labores de padre y esposo. Un ejemplo para todos los que estamos casados. Pero siempre encontraba tiempo para la oración, a pesar de todo. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué hechos marcaron su presidencia? Vamos a fijarnos qué hechos. 1862, firma del concordato con la Santa Sede. 1869, proclamación de la Constitución, por la cual la República del Ecuador pasa a ser un Estado confesional católico. Y entre otras medidas quedan abolidas las logias masónicas, que tantísimo daño habían hecho al Ecuador desde el inicio del siglo XIX. En 1870, tras caer los estados pontificios, él mantuvo siempre contacto epistolar con su santidad Pío IX. Pues el Ecuador fue el único país del mundo que rompió las relaciones diplomáticas con la monarquía italiana, que había desprovisto al papado de sus territorios. Bueno, incluso llegó a prestar apoyo económico al Vaticano, del hoy beato Pío IX. Fue el único país. Se ganó la enemistad de muchos, claro. Bueno, y en 1873 consagró la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, porque Gabriel García Moreno quería que fuera el mismo Cristo quien reinase en el país. Claro, con estas políticas católicas, pues podemos imaginar cómo cayeron en las logias masónicas, ¿no? A los enemigos. Dijeron, pues, se vas a enterar. Se la tenían jurada. Claro. Iban a por él era consciente. Como, bueno, de cuál era el precio que iba a tener que pagar. Él era consciente de que estaba sentenciado y de que lo iban a asesinar. Algunos prelados le dijeron, tendría usted que reforzar su escolta. Y él decía, bueno, ¿y quién me asegura a mí que no van a sobornar a uno de mis escoltas? Claro, o que los maten también a ellos. Maten a ellos. Y unos días antes de su muerte, el 17 de julio de 1875, algo menos de un mes de su asesinato, le escribió al Papa, a Pío IX, lo siguiente. Qué fortuna para mí, Santísimo Padre, la de ser aborrecido y calumniado por causa de nuestro divino Redentor, y qué felicidad tan inmensa para mí, si vuestra bendición me alcanzara del cielo, el derramar mi sangre por el que siendo Dios quiso derramar la suya en la cruz por nosotros. Y el 4 de agosto, 2 días antes de morir, le escribe a su amigo Juan Aguirre, voy a ser asesinado. Soy dichoso de morir por la santa fe. Nos veremos en el cielo. Pues llegó el 6 de agosto de 1875, primer viernes de mes, ¿cómo no? Tenía que ser un primer viernes de mes. Otro signo más, otro signo de que el Señor estaba con él y él con el Señor. Totalmente. Se levantó y fue a misa, había una multitud de fieles, y al salir de la catedral, un capitán, un tal Faustino Rayo, le descargó un machetazo en la cabeza, seguido de otros, en tanto que sus cómplices dispararon sus revólveres. Fueron en total 14 puñaladas y 6 balazos. Al tumulto acudieron algunos soldados y uno de ellos mató de un tiro al capitán Rayo al asesino, a uno de ellos, al que encontraron en su bolsillo un cheque girado contra el Banco de Perú, firmado por conocidos masones, eso de película de detectives, ¿no? Totalmente. Y los masones, claro. Mientras era acuchillado y tiroteado, exclamó, Dios no muere. Los masones, que son los que se congratulan de las encíclicas de Bergoglio, esos. Exacto, exacto. Sí.
Y luego, ya agonizante, introducen a Gabriel en la catedral, acomodándolo ante el altar de la Virgen de los Dolores. Aún tenía pulso, pero no podía hablar y solo con su mirada respondió a las preguntas rituales del sacerdote y asintió cuando se le preguntó si perdonaba a los asesinos. Le dieron entonces la absolución y la santa unción. Pocos minutos después, expiraba en paz. Es sorprendente, es maravilloso. Qué maravilloso santo, qué maravilloso santo. Bendito sea Dios. Y los hermanos de Ecuador, menudo santo tienen con este hombre. Sí, es que aunque no esté, ni siquiera se ha iniciado el proceso de beatificación, porque la historia del siglo XIX la escribió quien la escribió, la masonería. Sí. Pero yo no tengo duda de que el programa de hoy será de su agrado y que desde el cielo nos proteja, igual que San Claudio de la Colombiera y todos. Hombre, así es. Nos encomendamos a todos ellos. Que por favor nos tenednos en cuenta desde el cielo, os lo pedimos. Pues sí, el patrón de los políticos es Santo Tomás Moro, también fue otro mártir. Pero podría ser perfectamente Gabriel García Moreno. Sin duda. Y son un ejemplo de políticos que lucharon para cumplir el mandato que Cristo nos dio el día de su ascensión, establecer en el mundo el reinado sociopolítico de Cristo, en oposición al nuevo orden mundial y a su Agenda 2030, que es todo lo contrario, que es a lo que se dedica el actual Vaticano y muchos otros. Así es. El liderato de Bergoglio con la Agenda 2030 es una cosa que es suficiente ya con eso para que, en fin, pero nada, ahí sigue la cosa. Ahí sigue la cosa, pero al final Dios no muere, porque cuando lo estaban matando, dijo Gabriel García Moreno, Dios no muere. Ahí es. Y triunfará, y hará de sus enemigos estrado de sus pies. Así es. Dios no muere. En este libro, en el que yo colaboré, viene un artículo precisamente de Alonso Gracián donde habla sobre eso, sobre que el hombre de hoy lo que trata, el deicidio de Dios, le llama a él. Estos artículos de Alonso Gracián, este pensador, filósofo católico que escribe en Infocatólica y habla precisamente sobre eso, el intento del hombre de hoy de matar, que como no puede matar a Dios, pues bueno, pues lo hace a través del pecado mortal y a través de la persecución a la Iglesia y todo lo que sea, ¿no? En fin. Sí, efectivamente. Pues, bueno, amigo. Sí, has hecho un trabajo excelente, muy exhaustivo. El Sagrado Corazón de Jesús tiene que estar muy contento contigo, Agustín. Te agradecemos mucho todos tu entrega, tu constancia, tu entusiasmo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues solamente darte eso, las gracias. Y si nos quieres adelantar cuál va a ser el próximo capítulo que nos prepares. Pues la verdad que no lo tengo decidido. Será o de un santo o de un papa. Por ahí va a andar la cosa. No sé, alguna vez me gustaría hacer algo sobre San Francisco de Sales, pero también, si te parece, pues algo sobre nuestro Papa, Benedicto. Me parece ¿sí? Creo que sí, que ha llegado el momento después de un año y pico de hacer algún programa sobre el magisterio de Benedicto. Bueno, ya lo hablaremos, amigos, y bueno, que Dios nos dé la fuerza y la Virgen nos asista y nos ampare para seguir batallando e imitando a estos auténticos gigantes de la fe. Nosotros somos aprendices, pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Así es, nos encomendamos a toda esta pléyade de santos maravillosos que nos has traído aquí en este día de hoy y que todos los que hayan visto este programa, si les ha servido en algo, pues por favor que lo tomen en consideración, que recen por nosotros y que compartan el vídeo para que muchos otros pues puedan también aprovecharse de estas catequesis que prepara Agustín con tanta delicadeza, con tanto cariño. Y nada más, que terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, también repudiada desde las altas instancias del Vaticano de Bergoglio. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Bueno, pues nada.